Esta historia me ocurrió en el año 2020, justo cuando el mundo entero empezaba a cerrarse por la pandemia. Las calles estaban vacías. Las ciudades parecían pueblos fantasma. La gente estaba encerrada en sus casas, viendo noticias, contando muertos, esperando que todo terminara. Pero yo no podía quedarme quieto. Siempre he sido de esas personas que necesitan moverse, caminar, estar afuera, respirar aire frío. Desde hace años tengo la costumbre de hacer backpacking y acampar en lugares remotos. Así que mientras la mayoría de personas veía el encierro como una condena, yo lo vi como una oportunidad para desaparecer por un tiempo, para alejarme de todo, especialmente de mi vida. Porque la verdad es que para mí, el 2020 no fue el comienzo de los problemas. Mis problemas empezaron un año antes, en 2019. No voy a entrar en demasiados detalles sobre lo que pasó, ni voy a decir exactamente qué trabajo tenía. Pero sí puedo decir algo. Cometí un error muy grande. Un error que hizo que varias personas perdieran una cantidad considerable de dinero. Y cuando digo considerable, me refiero a mucho dinero. Mi reputación quedó destruida en cuestión de días. Personas que antes me saludaban, ahora me insultaban. Gente que antes confiaba en mí, ahora me odiaba. Y el odio en Internet es algo que crece muy rápido. Empezaron a aparecer publicaciones hablando de mí, comentarios, mensajes, muchos mensajes. Al principio solo eran insultos, pero luego empezaron las amenazas. Recibía mensajes de números desconocidos prácticamente todos los días. A veces eran insultos simples. Otras veces decían cosas como, "Sabemos quién eres", o "No creas que te vas a escapar". Durante semanas viví con esa presión constante. Mi teléfono vibraba y mi estómago se encogía. Al final tomé varias decisiones. Me mudé de apartamento, cambié mi número de teléfono y finalmente renuncié a mi trabajo. Necesitaba desaparecer por un tiempo. Necesitaba silencio. Y así fue como empecé a viajar. No como turista, sino como alguien que simplemente quería alejarse del mundo. Conducía durante horas hacia parques nacionales. Estacionaba el coche, montaba kilómetros y pasaba 1 o 2 días completamente solo en la naturaleza. Sin noticias, sin redes sociales, sin gente. Y por un tiempo funcionó. Los mensajes dejaron de llegar. El acoso se detuvo. Parecía que la gente finalmente se había olvidado de mí. Y eso era exactamente lo que yo quería. Una de esas escapadas fue al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en Colorado. El lugar específico al que fui era un pequeño arroyo escondido en uno de los senderos menos transitados del parque. El trayecto desde donde vivía era de unas 3 horas. Recuerdo que el camino fue extrañamente tranquilo. Las carreteras estaban casi vacías por la pandemia. Parecía como si el mundo estuviera detenido. Cuando llegué al estacionamiento del sendero, solo había 2 coches más. Eso ya era raro. Normalmente ese parque siempre tiene visitantes, pero en ese momento la gente estaba demasiado asustada para salir de casa. Y además, todavía era invierno. Había nieve, no demasiada, pero suficiente. Una capa delgada que cubría el suelo del bosque. Tomé mi mochila, revisé mi equipo y empecé a caminar. El sendero serpenteaba entre los árboles altos, cubiertos de escarcha. Cada paso sobre la nieve producía ese sonido seco y fuerte que solo se escucha en invierno. Crunch, crunch,
crunch. Era uno de esos sonidos que normalmente resultan relajantes cuando estás solo en el bosque, porque te recuerdan que estás vivo, que estás ahí, respirando aire frío, lejos de todo. Caminé aproximadamente 40 minutos hasta llegar al arroyo, y el lugar era perfecto. El agua no estaba congelada, corría lentamente entre las rocas reflejando la luz gris del cielo. El sonido del agua, mezclado con el viento suave entre los árboles, era exactamente lo que necesitaba. Después de meses de estrés, por primera vez en mucho tiempo sentí algo cercano a la paz. Encontré un pequeño claro a unos metros del sendero, no demasiado visible, pero lo suficientemente cerca del arroyo como para escuchar el agua. Ese sería mi campamento. Montar la tienda me tomó unos 15 minutos. Luego recogí algunas ramas secas y trozos de madera que encontré alrededor. Encender una fogata en invierno siempre se siente como una pequeña victoria. Cuando finalmente prendió, el humo subió lentamente hacia el cielo gris. El calor del fuego empezó a derretir la nieve alrededor. Saqué una pequeña estufa portátil. Cociné unas salchichas. Nada elegante, pero después de una caminata larga saben como una comida de restaurante. Comí sentado frente al fuego, escuchando el arroyo, mirando cómo el sol empezaba a desaparecer detrás de las montañas. El bosque se volvió más oscuro, el aire más frío. Después de comer, saqué un libro de mi mochila. Era una novela que había estado leyendo durante el viaje. Encendí mi linterna frontal y me acomodé junto al fuego. Leí durante un rato, 1 o 2 capítulos, quizás 3, pero poco a poco la noche empezó a caer completamente. En invierno la oscuridad llega rápido. Cuando levanté la mirada del libro, el bosque ya estaba sumido en sombras profundas. Solo la fogata iluminaba el pequeño círculo alrededor de mi campamento. Fue entonces cuando decidí relajarme un poco más. Saqué un pequeño frasco de mi mochila. Dentro había un poco de marihuana, nada fuerte, solo lo suficiente para relajarme. Enrollé un porro con calma, lo encendí con una brasa del fuego y me recosté contra una roca mientras fumaba lentamente. El humo subía hacia el cielo negro. El sonido del arroyo parecía más fuerte, más presente. Y durante unos minutos, todo parecía perfectamente tranquilo, hasta que mi teléfono vibró. Al principio no le presté mucha atención, pensé que tal vez era algún mensaje automático. Pero el teléfono volvió a vibrar, y luego otra vez, y otra. Fruncí el ceño. La verdad es que casi nadie me escribe. Aparte de mi familia, mi teléfono suele estar en silencio. Saqué el móvil del bolsillo de mi chaqueta. La pantalla se iluminó. Había varios mensajes nuevos, de un número desconocido. Y en ese momento sentí algo extraño en el pecho. Una sensación que no había sentido en meses. La misma sensación que tenía cuando los mensajes de acoso empezaban a llegar. Abrí la conversación y leí el primer mensaje. ¿Cómo va tu campamento, amigo? Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré el siguiente mensaje. Está hermoso aquí afuera. Y el tercero decía, ahora entiendo por qué viniste hasta aquí. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque esos mensajes no estaban escritos como si alguien estuviera adivinando dónde estaba. Estaban escritos como si la persona estuviera allí, conmigo, en el bosque, observándome. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos. El fuego crepitaba frente a mí. El arroyo seguía corriendo. El viento movía las ramas de los árboles. Pero de repente, todo ese lugar que hacía unos minutos se sentía tranquilo, empezó a sentirse extrañamente inquietante. Volví a leer los mensajes. ¿Cómo va tu campamento, amigo? Está hermoso aquí afuera. Ahora entiendo por qué viniste hasta aquí. Sentí un nudo en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que tal vez era alguien de mi familia. Tal vez alguien sabía que estaba de viaje y estaba haciendo una broma. Pero inmediatamente me di cuenta de que eso no tenía sentido. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Ni siquiera había publicado nada en redes sociales. Respiré hondo. Intenté convencerme de que no era nada. Tal vez alguien simplemente estaba adivinando.
Tal vez será coincidencia, pero aún así, escribí una respuesta. ¿Quién es? Presioné enviar. Esperé. Nada. Pasaron unos segundos, luego un minuto. Miré alrededor del campamento. El bosque estaba oscuro, mucho más oscuro de lo que parecía hace unos minutos. La luz de la fogata apenas iluminaba unos pocos metros alrededor de mí. Más allá de eso, solo había sombras. El efecto de la marihuana ya estaba entrando completamente en mi sistema. Normalmente me relaja, pero esa vez estaba teniendo el efecto contrario. Mi mente empezó a correr. ¿Qué pasaría si alguien realmente estuviera aquí? ¿Qué pasaría si alguien me hubiera seguido? Me puse de pie lentamente. Giré sobre mí mismo, mirando en todas direcciones, 360 grados. Solo árboles, sombras, nieve, silencio. Pero aún así, la sensación no desaparecía. Abrí mi mochila y saqué algo que normalmente nunca llevo cuando acampo: una pistola. Una pequeña Sig Sauer P365 que había comprado meses antes. No soy particularmente aficionado a las armas. De hecho, casi nunca la había usado, pero después de los meses de amenazas que recibí, decidí tener algo para defenderme. La sostuve en la mano por un momento. No la apunté a ningún lado, solo la tenía ahí, como una especie de seguridad psicológica. Normalmente, cuando voy a dormir en el bosque, apago la fogata completamente. Es lo más seguro. Pero esa noche, la idea de quedarme en oscuridad total me daba calosfríos, así que decidí dejar que el fuego siguiera ardiendo un poco más. Entré en la tienda de campaña, cerré el cierre, me metí en el saco de dormir y volví a mirar el teléfono. Seguía esperando una respuesta, pero no llegó. Pasaron varios minutos. Intenté distraerme. Abrí mi libro otra vez, pero no podía concentrarme. Leía la misma línea una y otra vez, sin entender nada. Mi mente seguía volviendo a los mensajes. Finalmente suspiré y dejé el libro a un lado. Saqué el teléfono. Abrí YouTube. Pensé que tal vez ver algunos videos me ayudaría a olvidar todo eso. Curiosamente, terminé viendo un documental sobre asesinatos. Sí, no fue la mejor elección considerando el lugar donde estaba, pero al menos me mantenía ocupado. El tiempo pasó, quizás 30 minutos, quizás más, y justo cuando empezaba a relajarme un poco, mi teléfono vibró otra vez. Sentí un golpe en el pecho. Miré la pantalla. Era el mismo número. Abrí el mensaje. Era la respuesta a lo que había preguntado antes. Decía: no importa ya. Solo eso. 3 palabras. Pero de alguna manera, esas 3 palabras me hicieron sentir peor que antes. Escribí otra respuesta inmediatamente. ¿Quién sabe que estoy acampando? Envié el mensaje. Esperé, pero una vez más, no hubo respuesta. Ahora mi ansiedad era mucho peor. Intentaba pensar en explicaciones racionales. ¿Era una broma? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Alguien que me había seguido? Pero esa última posibilidad era la que más me inquietaba, porque si alguien me había seguido, entonces sabía exactamente dónde estaba. El fuego afuera empezó a debilitarse. La luz naranja que se filtraba por la tela de la tienda se volvía cada vez más tenue. En invierno, los bosques son increíblemente silenciosos. No hay insectos, no hay grillos, solo el viento. Y cuando el video de YouTube terminaba, ese silencio volvía con fuerza. Un silencio casi ensordecedor. Normalmente me encanta ese silencio, pero esa noche, ese silencio estaba lleno de tensión. Y entonces, algo lo rompió. Crunch. El sonido fue claro, inconfundible. El sonido de pasos en la nieve. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Crunch. Otro paso, más cerca. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. Los pasos siguieron acercándose. Crunch,
crunch, crunch, hasta que finalmente se detuvieron, justo afuera de la tienda, a unos 2 metros. Apreté la pistola con fuerza. Mi dedo estaba cerca del seguro. No respiraba, no me movía, nada. Y entonces ocurrió algo, un destello. Una luz breve iluminó la tela de la tienda desde afuera, como si alguien hubiera apuntado una linterna o tomado una fotografía. Mi mente tardó un segundo en procesarlo, pero entonces entendí. Alguien acababa de tomarle foto a mi tienda. Los pasos volvieron, esta vez alejándose. Crunch, crunch, crunch. Se fueron perdiendo lentamente entre los árboles. Y justo cuando el silencio regresó, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. El mismo número. Había enviado una foto. La abrí y sentí que la sangre se me helaba. Era una foto de mi tienda de campaña, tomada desde afuera. Podía ver claramente la fogata débil detrás y la silueta de los árboles. Debajo de la foto había un mensaje. Que tengas buenas noches. Algo cambió dentro de mí en ese momento. El efecto de la marihuana desapareció de golpe, como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cerebro. La adrenalina tomó el control. Abrí el cierre de la tienda de golpe. Salí al frío, levanté la pistola hacia el cielo y disparé. ¡Bang! El sonido explotó en el bosque. Disparé una segunda vez. ¡Bang! El eco rebotó entre los árboles. Y entonces escuché algo. Pasos, rápidos, corriendo sobre la nieve. Alguien estaba huyendo. Funcionó, pero al mismo tiempo, eso significaba algo peor. Esa persona había estado ahí todo el tiempo, observándome, esperando. Grité hacia el bosque. No recuerdo exactamente qué dije. Probablemente una amenaza. Probablemente solo adrenalina hablando. Pero después de eso, no hubo más pasos. No hubo más mensajes. Volví a la tienda, me senté y permanecí despierto durante horas. Sentía como si hubiera tomado 3 tazas de café. Finalmente, en algún momento, me quedé dormido. Cuando desperté, la luz del sol entraba por la tienda. Nunca me había sentido tan aliviado de ver la mañana. Quienquiera que fuera esa persona, claramente no esperaba que yo tuviera un arma. Y de hecho, esa fue la primera y única vez que disparé esa pistola. Han pasado casi 5 años desde entonces. Los mensajes de acoso nunca volvieron. Nadie volvió a escribirme. Nadie volvió a amenazarme. Lo que me hace pensar que tal vez quien estaba detrás de todo eso decidió alejarse después de esa noche. Pero hay algo que todavía me inquieta, porque hasta el día de hoy no sé quién estaba en ese bosque. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Y no sé qué habría pasado si esa noche yo no hubiera estado armado. Lo que estoy a punto de contar todavía me hace cuestionar muchas cosas, incluso ahora. Han pasado 2 años desde que ocurrió, y cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío recorrerme la espalda. Sé cómo suena esta historia. Si alguien me la contara a mí, probablemente también dudaría. Probablemente pensaría que hay alguna explicación lógica. Pero juro que todo lo que voy a contar ocurrió exactamente como lo recuerdo. Esta experiencia la viví junto a mi padre. Mi papá y yo siempre hemos sido muy cercanos. Desde que era niña solíamos hacer pequeños viajes juntos, especialmente viajes a la naturaleza. A los 2 nos gustaba acampar. Nos gustaba alejarnos de la ciudad, apagar los teléfonos y simplemente pasar tiempo en el bosque. Era nuestra forma de desconectarnos del mundo. Hace 2 años decidimos hacer uno de esos viajes otra vez. Encontramos un lugar bastante conocido para acampar en una zona rural muy alejada. No era exactamente un lugar secreto. Tenía senderos para caminar, algunas actividades para turistas, incluso tirolesas. Pero también tenía algo más. Historia. Muchísima historia.
Ese lugar estaba en tierras que antiguamente habían pertenecido a comunidades nativas americanas. La gente que trabajaba allí hablaba mucho sobre eso, sobre las historias del lugar, sobre cómo esos bosques existían desde mucho antes de que llegaran las ciudades. Pero en ese momento no le dimos demasiada importancia. Para nosotros simplemente era un buen lugar para acampar. El primer día fue perfecto. Había varias familias en el campamento, niños corriendo, fogatas encendidas por todas partes, gente riendo. Era exactamente el tipo de ambiente que esperas encontrar cuando vas a un lugar así. Montamos nuestra tienda, encendimos una fogata, cocinamos hot dogs, después tostamos malvaviscos, incluso abrimos algunas cervezas. Nada exagerado, solo lo suficiente para relajarnos. También hablamos con algunas personas que estaban acampando cerca. Pequeñas conversaciones casuales. Todo se sentía normal, seguro. Esa noche dormimos muy bien, pero al día siguiente, las cosas cambiaron. Por la mañana salimos a caminar por uno de los senderos. Luego pescamos un rato cerca de un río. Era uno de esos días tranquilos en los que no tienes ningún plan específico. Solo disfrutas el lugar. En algún momento del día terminamos sentados cerca del río escuchando un podcast. Y, curiosamente, era un podcast de historias de terror. Recuerdo que nos veíamos. Decíamos cosas como, claro, escuchar historias de miedo en medio del bosque, ¡qué gran idea! En ese momento parecía gracioso, pero ahora desearía no haberlo hecho. Cuando regresamos al área de campamento, el ambiente era diferente. Mucho más tranquilo. Demasiado tranquilo. Fuimos al pequeño centro de información del parque para cargar nuestros teléfonos y comprar algunos snacks. Y fue ahí donde uno de los empleados nos dijo algo extraño. Nos dijo que esa noche seríamos los únicos en el campamento. Al parecer nadie más había reservado un lugar. Al principio pensamos que era increíble, tener todo el campamento solo para nosotros. Sonaba tranquilo, pacífico. Pero cuando el sol empezó a bajar, algo empezó a sentirse diferente. Es difícil de explicar, pero el bosque ya no se sentía igual. El aire parecía más pesado, el cielo tenía un color raro, como si el atardecer estuviera tardando demasiado en desaparecer. Mi papá fue el primero en decirlo. Se detuvo un momento y me miró. ¿No sientes que algo está raro? Yo lo miré y asentí, porque sí, lo sentía. Era como si estuviéramos dentro de un sueño. El bosque parecía interminable, los árboles se extendían en todas direcciones y de repente tuve una sensación muy incómoda, como si no estuviéramos solos, como si alguien o algo estuviera en algún lugar entre los árboles, observándonos. Después de eso, caminamos en silencio. Ninguno de los dos quería decirlo en voz alta, pero los dos estábamos pensando lo mismo. Cuando llegamos al campamento, encendimos la fogata, nos sentamos cerca del fuego, intentamos actuar con normalidad. Hablamos de cosas al azar, escuchamos música, incluso fumamos un poco de marihuana para relajarnos. Probablemente no era la mejor idea, considerando cómo nos sentíamos, pero en ese momento parecía ayudar. El sol finalmente desapareció detrás de los árboles y la oscuridad cayó rápidamente. La única luz que teníamos era la fogata. Todo lo demás era negro, completa oscuridad. Estábamos sentados frente al fuego, tostando malvaviscos, cuando ocurrió un sonido, un golpe fuerte, como si algo grande hubiera caído. Sonó como un árbol rompiéndose. El sonido vino desde el bosque, desde la dirección del río, probablemente a unos 100 metros de distancia. Mi papá y yo levantamos nuestras linternas y apuntamos hacia los árboles, pero no vimos nada, ni movimiento, ni ojos brillando, nada, solo árboles. Intenté bromear. ¿Bigfoot?
Mi papá soltó una pequeña risa nerviosa, pero ninguno de los dos realmente creía que fuera gracioso. Pasaron unos minutos y entonces el sonido volvió. Otro golpe, esta vez más fuerte, pero también más cerca. El segundo golpe resonó a través del bosque. Fue más fuerte que el primero. Y aunque parecía venir desde más lejos, había algo en el sonido que me hizo sentir que se estaba moviendo, como si lo que fuera que estuviera causando ese ruido no estuviera quieto. Mi papá volvió a apuntar su linterna hacia los árboles. La luz atravesó la oscuridad, iluminando troncos, ramas y algunas hojas moviéndose con el viento. Pero no vimos nada, absolutamente nada. El bosque parecía tragarse la luz de nuestras linternas. La oscuridad era demasiado profunda. Intentamos reírnos otra vez, hacer una broma para romper la tensión, pero la verdad era que ninguno de los dos estaba realmente tranquilo. Pasaron unos minutos en silencio. El fuego crepitaba, las chispas subían hasta el cielo oscuro. Y entonces, el tercer golpe ocurrió. Esta vez fue diferente, mucho más cercano. El sonido fue tan fuerte que sentí una vibración leve en el suelo. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. El miedo llegó como una ola. Ya no parecía un árbol cayendo, parecía algo, deliberado, algo pesado golpeando contra algo. Mi papá me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, y en ese momento supe que él también estaba asustado. El tercer golpe no fue lo peor fue el cuarto, porque el cuarto ocurrió muy cerca, demasiado cerca, tal vez a unos 20 metros de nosotros, quizás menos. El sonido retumbó entre los árboles como un disparo, y en ese instante sentí cómo cualquier efecto de la marihuana desaparecía por completo. La adrenalina tomó el control. Mi papá habló en voz baja. «Tenemos que entrar en la tienda». Asentí inmediatamente. Nos movimos rápido. Antes de entrar, mi papá arrojó el resto de la leña al fuego. Las llamas crecieron de golpe. Tal vez esperaba que la luz o el fuego asustaran a lo que fuera que estaba ahí, pero no nos quedamos a comprobarlo. Entramos en la tienda lo más rápido que pudimos. Dejamos casi todo afuera, las mochilas, la comida, todo. Yo me lancé al suelo de la tienda y me quedé completamente quieta. Mi papá entró detrás de mí, pero justo cuando estaba a punto de cerrar el cierre, el golpe más fuerte de todos ocurrió. Un golpe brutal, tan cercano que sentí que el suelo vibraba bajo mi cuerpo. Mi papá se quedó congelado, mirando hacia la oscuridad afuera de la tienda. «Papá», susurré. No me respondió inmediatamente. Seguía mirando hacia afuera, como si estuviera viendo algo. Finalmente reaccionó y cerró la tienda de golpe. Se sentó cerca del cierre. Yo estaba completamente cubierta por mi saco de dormir. «¿Qué viste?», pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Mi papá tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Está ahí». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué está ahí?». «No lo sé», dijo, «pero está de piel, ahí afuera». Mi mente empezó a imaginar 1000 cosas. Un animal grande, un oso, alguien, un hombre. Pero entonces dijo algo que me dejó aún más confundida. Era como una pared de oscuridad. No supe qué significaba eso, pero el miedo en su voz era real. Mi papá tenía un pequeño cuchillo en la mano. Era lo único que teníamos para defendernos. Y honestamente no habría servido de mucho. Entonces ocurrió algo más. Un sonido. Pero no era un golpe. Era una vibración. Un zumbido bajo. Como un hum que parecía llenar el aire. No era solo algo que se escuchaba. Era algo que se sentía. Podía sentirlo en mi pecho, como si el aire estuviera vibrando. «¿Lo escuchas?», susurró mi papá. Asentí lentamente. No quería hacer ruido. No quería que lo que estuviera afuera supiera que estábamos despiertos. El zumbido continuó durante varios minutos. Tal vez 5, tal vez más. El tiempo se sentía extraño, lento, pesado. Y entonces escuchamos otro sonido. Pero este fue el peor de todos. Porque no era un animal normal. Y tampoco sonaba humano. Era un sonido gutural, profundo, extraño. Algo entre un gruñido y un rugido.
Nunca había escuchado algo así. Si tengo que compararlo con algo, diría que sonaba como el Demogorgon de Stranger Things. Algo alienígena, algo que simplemente no debería existir. Mi cuerpo estaba completamente rígido, tenía demasiado miedo incluso para respirar fuerte. Había una pequeña ventana de malla en la tienda justo al lado de donde estaba acostada, pero me negué a mirar, porque tenía una sensación horrible. La sensación de que, si miraba, algo estaría mirándome de vuelta. Nos quedamos así, en silencio, escuchando. Mi papá seguía sentado junto al cierre con el cuchillo. Y entonces ocurrió lo más extraño de toda la noche. De repente, perdimos el conocimiento. No recuerdo quedarme dormida. No recuerdo cerrar los ojos. Simplemente, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba acostada boca arriba dentro de la tienda. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, como si algo me hubiera despertado de golpe. Lo primero que hice fue buscar mi teléfono para ver la hora. La pantalla no se encendió. Estaba muerto, completamente descargado. «Papá», susurré. Él también estaba despertando. Le pregunté que revisara su teléfono. El suyo también estaba muerto. Lo extraño era que ambos los habíamos cargado completamente la noche anterior en caso de emergencia. Salimos de la tienda para ir al baño. Nos quedamos de espaldas el uno al otro, mirando en direcciones opuestas. Todavía estábamos aterrados. El bosque seguía completamente oscuro. El aire estaba frío. Todo estaba en silencio. Miramos alrededor del campamento. La comida que habíamos dejado afuera seguía sobre la mesa, intacta. Ningún animal la había tocado. La fogata que habíamos alimentado antes de entrar a la tienda ahora era solo ceniza, como si hubiera pasado muchísimo tiempo. Todo el lugar se sentía mal, como si no deberíamos haber estado allí. Volvimos a la tienda y esperamos a que amaneciera. No hablamos mucho, solo queríamos que terminara la noche. Cuando finalmente salió el sol, empacamos todo en silencio. No dijimos una palabra hasta que estuvimos dentro del coche. Cuando finalmente hablamos, nos dimos cuenta de algo. Los dos habíamos sentido lo mismo, la misma sensación, como si algo nos hubiera estado observando, como si algo nos hubiera estado cazando. Cuando regresamos a casa se lo contamos a mi mamá. Ella pensó que estábamos exagerando. Dijo que tal vez habíamos inhalado algún gas extraño o que la marihuana nos había afectado. Pero no fue eso, porque los dos vivimos exactamente lo mismo. Y hasta hoy no sabemos qué fue. No lo vimos claramente, pero mi papá fue quien estuvo más cerca de verlo. Y hay algo que siempre repite cuando hablamos de esa noche. Dice que lo que vio no parecía humano y tampoco parecía natural. Después de esa experiencia, nunca volvimos a ese lugar. De hecho, nunca volvimos a acampar. Y sinceramente, no creo que volvamos a hacerlo jamás. Durante mi infancia, mi familia tenía una tradición que repetíamos todos los años. Cada octubre viajábamos al norte de Michigan para pasar un fin de semana en una propiedad que pertenecía a mi tío Jim. Era un terreno bastante grande, unas 4 acres de bosque y campo. En medio había una casa de madera enorme, de esas que parecen sacadas de una película sobre vacaciones familiares. Tenía 5 habitaciones y 3 baños, así que cabíamos todos sin problema. Nuestra familia era bastante grande. Mis padres, mis tíos, mis primos, mis hermanos. En total, cuando nos reuníamos allí, podíamos ser fácilmente más de 10 personas. La distribución de las habitaciones siempre era la misma.
2 habitaciones estaban reservadas para los niños. En una dormíamos mi hermano, mi hermana y yo. En la otra dormían nuestros 4 primos. Las otras habitaciones eran para los adultos. Recuerdo ese lugar con mucha claridad. La casa estaba rodeada por árboles altos, pinos, arces y robles que en otoño se volvían de colores intensos, rojo, naranja, amarillo. El aire siempre olía a hojas secas y madera. Y detrás de la casa comenzaba el bosque. Ese bosque era una gran parte de la propiedad de mi tío, pero no todo. Mi tío Jim había marcado el límite del terreno con pintura roja en varios árboles. Más allá de esa línea, ya no era su propiedad. Era bosque del condado, bosque salvaje, bosque que se extendía por kilómetros. La casa más cercana en esa dirección probablemente estaba a varios kilómetros de distancia. Mi tío Jim siempre había sido un gran cazador. Era de esos hombres que pasan semanas enteras en la naturaleza. Cazaba ciervos, pescaba, hacía viajes de camping por todo el país. Mi padre, en cambio, era lo contrario. Amaba a los animales. Era incapaz de matar ni siquiera una mosca. Pero aún así, a veces acompañaba a mi tío en sus viajes de camping, más que nada por la aventura. Yo, mi hermano Adam y mis primos Jake y Joe siempre estábamos fascinados con las historias que contaban, historias de campamentos, de noches en el bosque, de animales salvajes. Y un día, mientras estábamos almorzando en la mesa grande de la casa, surgió una idea. Nuestros padres estaban hablando sobre la temporada de caza. Comentaban sobre lugares donde habían acampado, sobre bosques profundos, sobre tiendas de campaña en medio de la nada. Entonces uno de nosotros dijo, ¿por qué no acampamos nosotros también esta noche? Al principio lo dijimos como una broma, pero luego la idea empezó a tomar forma. Queríamos acampar en el bosque, solo nosotros, como si fuéramos exploradores, como en las historias de nuestros padres. Así que les preguntamos. Nuestros padres se miraron entre ellos, y aquí hay algo importante que debo mencionar. Para ese momento ya habían estado bebiendo, nada exagerado, pero lo suficiente como para que estuvieran más relajados de lo normal. Mi tío Jim se rió, mi padre también, y dijeron algo como, claro, ¿por qué no? Nuestras madres no estaban tan convencidas, decían que éramos demasiado jóvenes para pasar la noche solos en el bosque, pero tampoco dijeron que no de forma directa. Así que al final, ganamos. La decisión fue que acamparíamos en el bosque esa misma noche, pero había una condición. Nuestros padres nos llevarían al lugar y nos ayudarían a montar la tienda. Después regresarían a la casa, y nosotros pasaríamos la noche allí, solo los chicos. Las chicas no quisieron participar. Mi hermana y mis primas prefirieron quedarse en la casa. Así que el grupo quedó así. Yo, mi hermano Adam y mis primos Jake y Joe. Recuerdo nuestras edades bastante bien. Yo era el mayor, tenía unos 13 años. Adam y Jake tenían alrededor de 10 y Joe era el más pequeño con 9. Después de almorzar, mi padre y mi tío Jim tomaron una tienda de campaña grande y nos llevaron al bosque. Caminamos bastante, más de lo que esperábamos. Cuando Joe empezó a quejarse diciendo que era demasiado lejos, nuestros padres solo se rieron. Ese era su estilo, siempre les gustaba molestarnos un poco. Finalmente cruzamos la línea de árboles marcados con pintura roja. Eso significaba que ya no estábamos en la propiedad de mi tío, estábamos en el bosque del condado. Después de caminar un poco más, llegamos a un pequeño claro. El suelo estaba cubierto por una especie de musgo suave y verde. Mi tío dijo que ese lugar era perfecto. Lo llamó camas de ciervo. Explicó que los ciervos a veces dormían allí porque el suelo era suave. Según él, también era perfecto para acampar. De hecho, dijo que él mismo había acampado ahí antes. Nuestros padres nos enseñaron, medio en serio, medio en broma, cómo montar la tienda. Nos obligaron a ayudar. Decían que teníamos que aprender. La tienda era bastante grande, suficiente para 4 niños sin problema. Después de armarla, colocamos nuestros sacos de dormir dentro. Todo esto lo hicimos durante el día. Obviamente era mucho más fácil hacerlo con luz. Cuando terminamos, volvimos a la casa.
Pasamos el resto de la tarde jugando afuera, lanzando una pelota, corriendo en el jardín, haciendo cosas normales de niños. Pero todos estábamos esperando lo mismo, la noche. Durante la cena nuestras madres volvieron a decir que no les gustaba la idea. Decían que éramos demasiado pequeños para estar solos en el bosque, pero nuestros padres insistieron en que estaríamos bien. Recuerdo que mi padre incluso hizo una broma. Dijo algo como, «No se preocupen, estarán lo suficientemente cerca como para que podamos escuchar sus gritos si algo pasa». En ese momento todos se rieron, pero ahora recordarlo me da escalofríos. Después de cenar, nuestros padres nos acompañaron de nuevo al bosque. Cada uno llevaba una linterna. También llevábamos mantas extra porque las noches de octubre en Michigan son bastante frías. Yo también llevé una baraja de cartas 1. Pensé que sería divertido jugar mientras estábamos dentro de la tienda. Cuando llegamos al claro, ya era de noche. Montamos nuestras linternas dentro de la tienda para iluminar el interior. Nos acomodamos en círculo y nuestros padres se despidieron. Escuchamos sus pasos alejándose entre los árboles y por primera vez nos dimos cuenta de algo. Estábamos completamente solos en el bosque. Y aunque nuestros padres habían dicho que estábamos cerca de la casa, la verdad era que no lo parecía. No podíamos ver ninguna luz, ni una sola. Solo árboles, oscuridad y silencio. Al principio, estar solos en el bosque nos parecía emocionante. Era como una aventura, como si estuviéramos en una expedición real. Dentro de la tienda encendimos nuestras linternas y las colocamos formando un círculo para iluminar todo el interior. La luz rebotaba en la tela de la tienda y creaba sombras suaves a nuestro alrededor. Yo saqué la baraja de 1 que había traído. «Vamos a jugar», dije, y todos estuvimos de acuerdo. Puede parecer algo simple, pero jugar cartas en una tienda de campaña en medio del bosque, cuando eres un niño, es increíblemente divertido. El tiempo pasa rápido. Las risas hacen eco dentro de la tienda y por un rato todo parecía completamente normal. Jugamos durante bastante tiempo, tal vez media hora, tal vez más. De hecho, recuerdo que estaba ganando casi todas las rondas. Mis primos ya empezaban a quejarse diciendo que yo tenía suerte. Todo era risas y bromas, hasta que ocurrió un sonido, un grito que vino desde la distancia. Era agudo, alto y definitivamente sonaba como el grito de una mujer. Todos nos quedamos en silencio inmediatamente. Las cartas quedaron suspendidas en nuestras manos, nos miramos unos a otros. Nadie dijo nada durante varios segundos. El silencio dentro de la tienda era total. Joe, el más pequeño, fue el primero en hablar. ¿Qué fue eso? Se le notaba miedo en la voz. Yo traté de mantener la calma. En ese momento recordé algo que había escuchado antes. Los zorros. A veces el grito de un zorro puede sonar exactamente como el grito de una mujer. Así que dije, creo que es un zorro. Intenté sonar seguro. No sé si realmente lo estaba, pero al menos parecía una explicación lógica. Vi que Joe seguía asustado, pero mi explicación ayudó a calmar un poco el ambiente. Poco a poco volvimos a la partida de cartas. Seguimos jugando, seguimos hablando, y durante un rato el grito se quedó atrás, como si nunca hubiera ocurrido. Pero entonces volvió a suceder. Otro grito. Esta vez mucho más fuerte y mucho más cerca. Ese segundo grito no sonó como un animal, sonó demasiado humano, demasiado real. Todos nos quedamos congelados otra vez. Nadie tocó las cartas, nadie habló. Joe parecía a punto de llorar, incluso yo empezaba a sentir un miedo real. Miré a los demás. «Apaguen las linternas», susurré. Todos obedecieron inmediatamente. La tienda quedó completamente a oscuras. Solo la débil luz de la luna atravesaba la tela. Nos metimos en nuestros sacos de dormir. Nadie quería salir. La idea de correr por el bosque en la oscuridad era aún más aterradora. Existe ese miedo extraño cuando eres niño, el miedo de correr y que algo te persiga.
y de alguna manera, esconderse dentro de una tienda de tela parecía más seguro, aunque racionalmente no lo fuera. Así que nos quedamos ahí, en silencio, escuchando. Susurrábamos entre nosotros, preguntándonos si aún podía ser un zorro, pero esta vez ni siquiera yo estaba convencido. Pasaron unos minutos, quizás 5, quizás 10, el bosque estaba completamente silencioso. Hasta que escuchamos algo nuevo. Pasos, pero no pasos lentos, pasos rápidos, muy rápidos. Alguien o algo estaba corriendo hacia la tienda. Las hojas secas crujían bajo los pies. El sonido se acercaba cada vez más. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Y entonces, los pasos se detuvieron justo afuera de la tienda. Y el grito volvió, pero esta vez estaba justo al lado de nosotros. Un grito desgarrador. El grito de una mujer, tan fuerte que parecía atravesar la tela de la tienda. Y en ese mismo instante, la tienda empezó a moverse, a sacudirse violentamente, como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Todo ocurrió al mismo tiempo. Joe empezó a gritar, Jake gritaba de miedo, Adam y yo gritábamos algo completamente diferente. ¡Salgan! ¡Salgan de la tienda! Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Me arrastré hacia la entrada, abrí el cierre de golpe y salí corriendo. Uno por uno, todos salimos detrás. Encendimos nuestras linternas mientras corríamos. La luz saltaba entre los árboles. No miramos atrás. No queríamos ver qué estaba allí. Solo corrimos. Corrimos tan rápido como pudimos. A través del bosque, pisando hojas, saltando ramas, respirando con dificultad. Recuerdo sentir una sensación muy extraña, como si fuera una situación de vida o muerte, como si algo realmente nos estuviera persiguiendo. Finalmente, cruzamos la línea de árboles con pintura roja, la propiedad de mi tío, y seguimos corriendo hacia la casa, gritando todo el camino. Cuando llegamos al jardín, toda la familia ya estaba afuera. Las luces de la casa estaban encendidas. Nuestros padres, nuestras madres, todos estaban ahí. Habían escuchado nuestros gritos. Llegamos jadeando, intentando hablar al mismo tiempo. Explicamos lo que había pasado. Los gritos, los pasos, la tienda moviéndose. Las caras de los adultos cambiaron inmediatamente. Pasaron de confusión a preocupación y luego a algo más, algo parecido al miedo. Fue entonces cuando noté algo. Mis primas y mi hermana no estaban afuera. Miré alrededor. ¿Dónde están las chicas?, pregunté. En ese momento tuve un pensamiento, uno horrible. ¿Las enviaron ustedes para asustarnos? Miré directamente a mi padre y a mi tío, pero ellos negaron con la cabeza inmediatamente. Mi madre dijo algo que me heló la sangre. Las chicas ya están dormidas. Todos nos quedamos en silencio, porque eso solo dejaba una posibilidad. Alguien más estaba en el bosque, alguien que no conocíamos. Mi padre y mi tío entraron a la casa y salieron unos minutos después. Cada uno llevaba un rifle. Sin decir mucho, caminaron hacia el bosque. Nosotros nos quedamos en el jardín esperando. Pasaron unos 20 minutos, tal vez más. Finalmente regresaron. No habían encontrado a nadie, ni huellas claras, ni señales de que hubiera alguien ahí. Al día siguiente, volvimos al claro para recoger la tienda, todos juntos, con los adultos. Pero una cosa estaba clara, eso había sido una sola vez. Nunca volvimos a acampar en ese bosque. Ni siquiera volvimos a jugar afuera después de que oscurecía, porque después de algo así, ningún niño quiere volver a quedarse solo en la oscuridad. Y hasta el día de hoy, nadie en mi familia sabe quién estaba afuera de esa tienda, ni por qué estaba gritando así en medio del bosque.